Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 981. El aterrador movimiento asesino de Yin Feng. Una esfera oscura compuesta de cuchillas giratorias se formó alrededor del espadachín Gu Yu, quien estaba atado por el bloqueo del vacío. Yin Feng caminaba tranquilamente entre estas cuchillas giratorias. Los otros 7 espadachines Gu Yu parecieron darse cuenta de que tenían que destruir los pequeños ojos de la muerte de Yin Feng, pero estos pequeños ojos de la muerte heredaron los propios atributos defensivos de Yin Feng. El escudo de Sebelesaschen Extinguished Silver Plague Guard, la tasa de evasión absoluta de Sadou Bal y la defensa extremadamente aterradora, la defensa sólida y la reducción de daño hicieron imposible que estos pequeños ojos de la muerte fueran destruidos en un corto periodo. Esto hizo que los espadachines Gu Yu volvieran a centrar su atención en el cuerpo principal de Yin Feng. Estaba claro que se dio cuenta. Incluso si algunos pequeños ojos de la muerte fueran destruidos, podrían ser invocados nuevamente, por lo que destruirlos no tenía ningún efecto práctico. Era mejor apuntar al cuerpo principal de Yin Feng que perder el tiempo destruyendo estos pequeños ojos de la muerte. Sin embargo, el espadachín Gu Yu, que estaba actualmente atado por el bloqueo del vacío, fue arrojado directamente a la muerte por la espada de la sombra mágica. Los otros 7 espadachines Gu Yu, después de ser atrapados en una ralentización del 95%, se quedaron con solo 50 veces la velocidad del sonido, y fueron atrapados y asesinados instantáneamente por Yin Feng usando Sadou Clone y un solo golpe de espada. Inmediatamente después. Eran las 16:08. 16 espadachines Gu Yu, cada uno de más de 80 metros de altura, se dividieron alrededor de Yin Feng como estrellas dispersas. Innumerables luces de espada azules golpearon a Yin Feng cientos de veces por segundo. Inicialmente, la mayoría de los ataques fueron bloqueados por el escudo Silver Plague Guard de Sebelesaschen Extinguished Silver Plague Guard, pero muy rápidamente, la tasa de recuperación por segundo del escudo fue completamente insuficiente. Sin embargo, la tasa de evasión regular del 99,99% de Yin Feng una vez más se convirtió en un abismo insuperable ante los espadachines Gu Yu. Además, bajo el manto de la sombra mundial, Yin Feng también tenía una tasa de evasión absoluta permanente del 80%. Incluso sin contar la tasa de evasión absoluta de velo de las sombras, la tasa de golpe base de un ataque normal que golpeaba a Yin Feng era solo una en 50.000. La corrección del golpe base del espadachín Gu Yu de nivel 55 también fue solo de unas 5.000 veces. En otras palabras, los ataques del espadachín Gu Yu sobre Yin Feng impactarían como máximo una vez cada 10 intentos, y si velo de las sombras estuviera al máximo, se necesitarían más de 1000 intentos para impactar una vez. E incluso después de golpear, debido al efecto de arco de sombras, el daño se retrasaría durante 93 segundos. Esto fue incluso cuando Yin Feng acababa de matar a un espadachín Gu Yu y sus acumulaciones de velo de sombras se reiniciaron a cero. Si las acumulaciones de velo de las sombras se maximizasen, el efecto de retraso de daño de arco de las sombras podría extenderse directamente a 3 horas y 24 minutos. No es invencible, pero es mejor que invencible. Por supuesto, los ataques del espadachín Gu Yu también tenían el efecto de acortar la duración de los efectos de estado beneficiosos del objetivo. Sin embargo, la reducción en la duración del beneficio del espadachín Gu Yu no se basaba en un porcentaje, sino en un valor absoluto. Cada golpe reducía la duración del beneficio del objetivo en 3 segundos. Esto significaba que cada vez que Yin Feng mataba a un espadachín Gu Yu, necesitaba consumir 205 puntos de divinidad, equivalente a 1000 años de vida, para ganar activamente 100 acumulaciones completas de velo de las sombras. De lo contrario, se desencadenarían directamente algunos daños que no podrían compensarse temporalmente. Para matar a tantos espadachines Gu Yu como fuera posible, Yin Feng naturalmente no ahorraría estos 1000 años de vida. Ahora hay 16 espadachines Gu Yu en el campo, habiéndose dividido 4 veces. He matado a todos los espadachines Gu Yu de las 3 divisiones, y mi puntuación total en el desafío sigue siendo superior a 100. Todavía estoy lejos de mi límite. Bloqueo del vacío, hoja de sombra mágica, cuchillas giratorias. Aún con la misma combinación, la cantidad de cuchillas giratorias en el campo se acumuló cada vez más, hasta el punto en que Yin Feng ni siquiera necesitó lanzar habilidades de un solo objetivo para matarlos instantáneamente,
los espadachines Wu Yu fueron derribados continuamente por las cuchillas giratorias de estas Magic Shadow Blades. Aunque el daño de un solo golpe no era alto, la gran cantidad de hojas giratorias de Magic Shadow Blades significaba que la frecuencia del daño era aterradora. Incluso se acumularon decenas de miles de cuchillas giratorias que existían simultáneamente en el campo. 16 divididos en 32. 32 divididos en 64. 64 dividido en 128. 128 dividido en 256. Yin Feng confió en este conjunto de métodos para derribar continuamente 4 oleadas más de espadachines Wu Yu. En este punto, la velocidad de los espadachines Wu Yu había alcanzado un nivel increíblemente anormal. Incluso cuando eran ralentizados en un 95% por el charco de sangre viscosa, aún podían alcanzar 800 veces la velocidad del sonido. Y cuando recién se habían separado y su afijo inviolable aún no había sido eliminado, su velocidad de movimiento más rápida ya había alcanzado más de 5.000 km por segundo, lo que era el 2% de la velocidad de la luz. A esta velocidad, Yin Feng ni siquiera podía ver claramente la forma del espadachín Wu Yu. Solo sabía que estaba siendo atacado continuamente, e incluso con toda su evasión al máximo, su barra de salud gris, arco de sombra, se hacía cada vez más larga. La frecuencia de ataque de los espadachines Wu Yu era demasiado asombrosa. En ese momento, Yin Feng ya estaba soportando cientos de miles de cortes por segundo. La barra de salud gris sobre su cabeza, bajo el daño de su Magic Shadow Blade, aumentó continuamente y luego fue eliminada por robo de vida, saltando hacia arriba y hacia abajo como un electrocardiograma. Además, Yin Feng fue golpeado cada vez con más frecuencia. La reducción de la duración del beneficio de 3 segundos por cada golpe también provocó que algunos de los efectos de estado beneficiosos de Yin Feng desaparecieran prematuramente, como huesos de fuego y bendición de la diosa de la muerte. Esto obligó a Yin Feng a utilizar continuamente este tipo de habilidades para garantizar la amplificación de su daño. De lo contrario, los espadachines Wu Yu ya se habían dividido 8 veces, acumulando 8 capas de reducción de daño del 50%, lo que significa que solo recibieron un 256% del daño original. Esto redujo significativamente el daño de la espada de sombra mágica de Yin Feng. Originalmente, podía acabar con un grupo de espadachines Wu Yu en unos pocos segundos, pero ahora le tomaba medio minuto acabar con un grupo de espadachines Wu Yu. Pero también hubo buenas noticias. La buena noticia fue que Yin Feng había luchado hasta este punto sin usar toda su fuerza, y su puntaje total ya estaba clasificado primero en la tabla de clasificación. Durante medio minuto completo, Yin Feng aplastó a este grupo de 256 espadachines Wu Yu con las hojas giratorias de su espada mágica de la sombra. Inmediatamente después, 256 se dividieron en 512. Daño duplicado. Velocidad duplicada. Otra capa de reducción de daño del 50% obtenida. En este punto, la velocidad de estos espadachines Wu Yu estaba completamente más allá de la capacidad de Yin Feng para alcanzarlos. Si todavía confiaba en la espada de sombra mágica y las cuchillas giratorias, la velocidad de muerte sería demasiado lenta. Entonces, eco del santuario. Yin Feng finalmente activó el efecto de la regla en sus leggings de colapso infinito, eco del santuario, entrando en el estado eco con una duración base de 60 segundos. En el estado eco, Yin Feng actualmente lanzaría más de 1700 ataques normales contra el atacante cada vez que recibía daño. Y bajo el efecto de la habilidad Intención Asesina Oculta, Yin Feng ahora podía activar un movimiento final vinculado, Destrucción Instantánea, en promedio cada 3 o 4 ataques normales. Ante esto, apareció un aterrador movimiento asesino. Los 502 espadachines Wu Yu aún lanzaron cortes inimaginablemente rápidos a Yin Feng, pero en solo un instante. Innumerables números de daño surgieron del espacio alrededor de Yin Feng, y acompañándolos, los 502 espadachines Wu Yu fueron asesinados instantáneamente por la destrucción instantánea, reflejada pasivamente. Espadachín Wu Yu, novena división. Espadachín Wu Yu, novena división. Espadachín Wu Yu, novena división. Capítulo 982. Me encontré con un asesino humano, hice lo mejor que pude pero no pude derrotarlo. 512, dividido 1024. Hasta ahora, la puntuación de Yin Feng era más de 7 veces mayor que la del primer lugar anterior, pero ese todavía no era el límite. Incluso si un Bundesforstmann o Bomentian menospreciaba a los asesinos humanos, ahora tenía un respeto inimaginable por Yin Feng. Actualmente, Yin Feng lo había convencido por completo.
No solo su ataque y poder destructivo eran aterradores, pero su capacidad de supervivencia también superaba con creces la de los asesinos comunes. Solo tenía 100 HP, pero no podían matarlo de ninguna manera. Lo más importante, la combinación de intención asesina oculta y eco del santuario en el cuerpo de Infeng hizo que Guyu Swordsman no se atreviera a atacar a Infeng en absoluto. Una vez que atacara, él sería el que moriría. Siempre y cuando Infeng fuera atacado una vez. Al instante, habría más de 1.700 rebotes de ataques normales, mezclados con 400 a 500 daños de la habilidad definitiva destrucción instantánea. Y ni hablar del espadachín Guyu, que se había dividido 10 veces. Incluso si se dividiera 3 o 4 veces más, no podría soportar el daño total de todas esas destrucción instantánea. Y esto fue solo el rebote de un ataque. Si Infeng fuera atacado docenas de veces por segundo, eso serían 2 o 3 mil habilidades definitivas de destrucción instantánea rebotando por segundo. ¿Quién podría soportar eso? Entonces, el espadachín Guyu no sabía cómo matar a este asesino humano. ¿No te atreves a hacer ningún movimiento? Entonces haré un movimiento. Infeng suspiró. Como era de esperar, una vez que apareció Eco del santuario, el oponente se congeló por completo. Pollo gris, ven. Infeng levantó una mano y convocó a Grey Chicken a su lado. Llamas negras de aniquilación. Fuego del infierno. El pollo gris comenzó a escupir llamas por todos lados, volando con una carcajada. Al principio, esos espadachines Guyu no prestaron atención a Grey Chicken, pero muy rápidamente descubrieron que el daño de esta mascota fénix del infierno tampoco era débil. En primer lugar, el fuego infernal de Grey Chicken tenía una amplia área de cobertura. Un soplo de llamas podía cubrir a la mitad de los espadachines Guyu en el campo. En segundo lugar, el fuego infernal podía acumularse infinitamente. Aunque bajo la reducción de daño extremadamente alta del espadachín Guyu después de 10 divisiones, cada capa del fuego infernal de Grey Chicken solo podía causar un poco más de 100.000 millones de daños al espadachín Guyu. Después de una acumulación rápida, solo tomaría de 3 a 5 segundos derrotar a un espadachín Guyu. Matar. El espadachín Guyu no pudo soportarlo más. Ser intimidado por Infeng era una cosa, pero ser intimidado por una mascota? Al instante, cientos de espadachines Guyu se movieron y lanzaron cortes hacia Grey Chicken. Swiss, Swiss, Swiss. 1024, dividido 2048. El espadachín Guyu se abrió de nuevo, todos se quedaron congelados en su lugar, luciendo completamente desconcertados. ¿No atacaron a ese fénix del infierno? ¿Por qué también sufrieron el mismo daño reflejado que antes? Pero muy rápidamente se dio cuenta. Este fénix del infierno era capaz de transferir el daño que recibía a su amo, contando así como si su amo hubiera sido atacado. Al rodear y atacar al fénix infernal, Infeng volvió a infligir daño por reflejo. Con más de 1700 ataques normales y cientos de destrucción instantánea, más de 1000 espadachines Guyu murieron al instante, dividándose en más de 2000. Humano, asesino. Mi conteo máximo de divisiones es 11 veces. Hasta ahora, mientras protegía el desafío de la reencarnación, el jugador más fuerte solo pudo dividirme 8 veces, y eso fue después de un largo retraso. Más de 2000 espadachines de líquido azul, ahora de menos de 20 metros de altura, rodearon a Infeng, hablando simultáneamente con sus voces frías y sin emociones. Al escuchar esto, Infeng entrecerró los ojos. Entonces, si mato a este grupo, no habrá otro. Mientras hablaba, las acciones de Infeng no se detuvieron. Después de todo, la puntuación estaba relacionada con el tiempo que tomó eliminar al espadachín Guyu. Cuanto menor sea el tiempo, mayor será la puntuación. Por lo tanto, Infeng y Grey Chicken continuaron lanzando ataques por todos lados. Actualmente, a Infeng todavía le quedaba más de la mitad de su divinidad, y varios métodos de amplificación que consumían divinidad estaban conectados a la perfección como si no le importara su vida. Con el estado de eco del santuario en él, aquellos espadachines Guyu no se atrevieron a tomar represalias en absoluto, huyendo rápidamente a través del espacio. Eran demasiado rápidos, y ni la espada de sombra mágica de Infeng ni sus ataques de un solo objetivo podían golpearlos con eficacia y precisión. Pero Infeng no tenía prisa. Se movió rápidamente por el campo, y el sendero de la extinción helada del destructor de civilizaciones, botas de extinción helada, cubrió rápidamente un área de varias decenas de kilómetros. Combinado con el efecto del charco de sangre viscosa, controló rápidamente a los espadachines Guyu.
El camino de extinción congelada provoca un efecto de ralentización del 90% y, con 10 acumulaciones de extinción congelada, quedará completamente congelado. El espadachín Gu Yu sintió ganas de llorar, pero no tenía lágrimas. Nunca se había encontrado con una existencia que lo obligara a correr por todo el mapa y aún así no podía escapar. Pervertido. Desafiando al cielo. Me encontré con un asesino humano, cuyo poder destructivo y capacidad de supervivencia son tan fuertes como los de un monstruo, y no puedo derrotarlo ni con todas mis fuerzas. El espadachín Gu Yu se sintió agraviado. Si fuera un desafío de sublimación, con mi habilidad de nivel 100, más la supresión de divinidad, debería poder derrotarlo fácilmente. Pero precisamente porque este es un desafío de reencarnación, solo puedo ser suprimido al mismo nivel que él. En una competencia justa, ¿en realidad no soy el oponente de este asesino humano? La expresión del espadachín Gu Yu quedó aturdida por un momento. Mientras Yin Feng mataba a los espadachines líquidos restantes uno por uno, las acumulaciones del velo de las sombras naturalmente no se podían mantener, pero incluso sus atributos normales podían hacer que el eco del santuario, originalmente de 60 segundos, durara 1864 segundos. Le bastó con matar a los espadachines Gu Yu restantes. Aunque el espadachín Gu Yu tenía una forma de acortar la duración de su beneficio, cada golpe en él lo acortaría en 3 segundos, pero, mientras Yin Feng fuera atacado, sería contraatacado, y ese ataque podría ni siquiera golpear a Yin Feng. Esto le produjo al espadachín Gu Yu un sentimiento cercano a la desesperación. Durante todo este tiempo, mientras protegía este desafío de reencarnación y enfrentaba a los rivales, siempre los había reprimido y aplastado con una postura extremadamente elevada. Incluso algunos herederos de gran autoridad podrían, como máximo, persistir hasta dividirse 7 u 8 veces. Solo que esta vez, el espadachín Gu Yu sintió que en realidad lo estaban aplastando. Además, el espadachín Gu Yu también tuvo la premonición de que Yin Feng podría no haber usado toda su fuerza todavía. De hecho, Yin Feng naturalmente no utilizó toda su fuerza. Todavía tenía la hoja raspadora de huesos, el sello sagrado del ángel reina y la encarnación de las sombras, estos medios invencibles. Según la estimación de Yin Feng, si este espadachín Gu Yu pudiera dividirse verdaderamente infinitamente, podría resistir como máximo hasta 16 o incluso 17 divisiones. Para entonces, la velocidad del espadachín Gu Yu sería demasiado aterradora, y con suficientes enemigos, podrían hacer desaparecer todos los estados de mejora de Yin Feng en un tiempo extremadamente corto. En ese caso, el daño de Yin Feng sería insuficiente, su velocidad insuficiente, y solo podría recibir golpes pasivamente. Aún no pude hacerme usar toda mi fuerza. Sin embargo, esto es solo un desafío de reencarnación después de todo, por lo que es normal que la dificultad no sea alta. Yin Feng suspiró. En comparación, aprendió de la memoria de Wei Chen que si fuera un desafío de sublimación, entonces la potencia de nivel primordial que custodiaba el desafío tendría su nivel suprimido fijamente al nivel 100, y lo más importante, el desafío de sublimación incluiría el efecto de la supresión de la divinidad. Durante el desafío de reencarnación, se eliminaron todas las supresiones de divinidad. Esto significaba que muchos de los armamentos divinos y reglas divinas del retador podían tener efecto, y siempre que el límite de divinidad fuera lo suficientemente alto, teóricamente era posible obtener una puntuación perfecta. Fue precisamente por eso que el desafío de la reencarnación fue casi un beneficio para los jugadores de Reincarnation Civilization. Para Yin Feng, incluso si seguía lanzando la hoja raspadora de huesos, podría permanecer invencible hasta el final, pero no había necesidad de usarla ahora. Dada la intensidad del desafío de la reencarnación, a menos que Yin Feng buscara intencionalmente la muerte, intentar matar a Yin Feng requeriría agotar toda la divinidad de Yin Feng. Más de 10 minutos después, los más de 2000 espadachines líquidos Gu Yu en el campo fueron derrotados por Yin Feng y Grey Chicken trabajando juntos. Hay que decir que estos espadachines Gu Yu, que se habían dividido 11 veces, eran de hecho extremadamente duraderos. Incluso Grey Chicken se quejó un poco al final, eran demasiado resistentes. Pero afortunadamente, bajo la protección del eco del santuario, el espadachín Gu Yu ya no pensaba en matar a Yin Feng. El camino de la extinción congelada combinado con el charco de sangre viscosa, dos grandes habilidades divinas de ralentización, también dejaron a los más de 2000 espadachines Gu Yu sin ningún lugar al que escapar. Al final, todos fueron atrapados de un solo golpe. Cuando los 2048 espadachines Gu Yu fueron asesinados, en el mismo centro del espacio, el líquido azul del espadachín Gu Yu volvió a convergir,
formando un espadachín gigante de 220 metros de altura. Felicitaciones, Human Assassin Shadow, has ganado el primer lugar en este desafío de reencarnación. El espadachín Gu Yu habló con un toque de admiración pero también con gran calma, pero a mitad de sus palabras, vio los resultados del acuerdo de Yin Feng, lo que hizo que sus ojos se abrieran y ni siquiera pudo decir lo que quería decir a continuación. 127 días. Este humano solo lleva 127 días en el juego abandonado por Dios. La visión del mundo del espadachín Gu Yu se derrumbó. Capítulo 983. Acrobacias divinas, ritmo de agua divina. El espadachín Gu Yu, que originalmente se había transformado en un asesino humano, perdió sus ojos en este momento y se convirtió en una bola de agua azul explosiva. Los resultados del desafío de reencarnación de Yin Feng se reflejaron claramente en la superficie de la bola de agua, visible con el líquido azul que fluía. Invencible. El espadachín Gu Yu miró la clasificación histórica. En la tabla de clasificación del desafío de reencarnación, la puntuación final de este asesino humano, Sombra, después de ser ponderada por el tiempo de juego, en realidad alcanzó 1000 veces la del segundo lugar. Desde cierta perspectiva, esto significa que el actual Sombra, comparado con otros contrincantes, es 1000 veces más fuerte en el mismo nivel. Y esto se compara con muchos jugadores geniales que han obtenido gran autoridad. Una persona es comparable a 1000 genios. Es demasiado indignante. Sas. La figura de Yin Feng, con sus alas blancas y negras extendidas, llegó frente al espadachín Gu Yu. Aunque Yin Feng parecía muy pequeño, como un pequeño punto, en comparación con la figura de más de 200 metros del espadachín Gu Yu, en los ojos del espadachín Gu Yu en este momento, la imagen del asesino humano frente a él se había vuelto increíblemente grandiosa. También notó las alas blancas y negras detrás de Yin Feng. En ese momento, los reconoció como dos autoridades menores de su amo, y Lai Naas, pero no pensó demasiado en ello. Pero ahora de repente se dio cuenta. Un asesino humano de la civilización de la reencarnación. En circunstancias normales, es difícil obtener simultáneamente las dos autoridades menores del amor extremo y del sin deseo. ¿Existe alguna posibilidad? ¿Este asesino humano fue seleccionado personalmente por el maestro? Esta posibilidad no es inexistente, porque sabe que su maestra, Lai Naas, debido a sus autoridades duales, es algo diferente de otros dioses de grado antiguo, y ha dejado una pizca de alma divina dentro de God Forsaken Game. Entonces la posibilidad de seleccionar personalmente un heredero no es pequeña. Por supuesto, el espadachín Gu Yu también sabía que para que su maestro interviniera personalmente y seleccionara un heredero, la dificultad sería extremadamente alta. Después de todo, si no fuera por un dominio aplastante sobre los otros jugadores, ¿cómo podría captar la atención de Lai Naas? Pero ahora, combinando los resultados del desafío de reencarnación Gu Yu del asesino humano, Sombra, frente a él, ¿no es un dominio aplastante sobre otros genios? Entonces el significado detrás de esto es muy intrigante. Naturalmente, Yin Feng no sabía lo que estaba pensando el espadachín Gu Yu. A sus ojos, este tipo se había encogido hasta convertirse en una bola de agua azul, con líquido fluyendo rápidamente en su interior, presentando rápidamente las recompensas por este desafío de reencarnación. Primero, está la bonificación de reencarnación por obtener el primer puesto en el desafío. En efecto, es para aumentar el consumo de divinidad que necesitan los enemigos para anular mi orden en un 900%, lo que significa que se multiplica por 10. La bonificación de reencarnación de Gu Yu y la bonificación de reencarnación de amor extremo, los efectos de estas dos bonificaciones son correspondientes. El primero aumenta el consumo de divinidad de los enemigos. Este último reduce el propio consumo de divinidad. Esto le permite a Yin Feng aplastar por completo a todos los jugadores que no han alcanzado el cielo supremo en términos de orden propia. Con este flujo y reflujo, mi ventaja en este aspecto es 100 veces mayor que la de los demás. Además de mí, incluso el que ocupe el segundo lugar en estos dos bonos de reencarnación, sus efectos son muy inferiores a mi bono del primer lugar. En general, incluso si me encuentro con un oponente que ocupa el segundo lugar en las bonificaciones de amor extremo y reencarnación sin deseo, mi ventaja en este aspecto es más de 10 veces la de ellos. Además, es muy poco probable que los segundos ganadores de las bonificaciones de amor extremo y reencarnación sin deseo sean la misma persona. Los nombres de los demás jugadores en la tabla de clasificación, a excepción de las existencias de nivel primordial que custodian las etapas de desafío, son desconocidos para los demás. Como retador, es aún menos probable que Yin Feng los conozca.
Pero esto no tiene mucho impacto. La clave está en la ventaja 100 veces mayor que tiene al negar el orden propio, lo cual es suficiente para permitirle aplastar todo en la futura tierra del orden. Y además del bono de reencarnación, también están las recompensas regulares por el desafío de reencarnación. Es decir, una elección de una de 3 habilidades especiales de divinidad de grado antiguo. Esta vez, Yin Feng inmediatamente puso su mirada en la primera opción. Rima de agua divina, grado antiguo habilidad especial de divinidad. Consume 100 de divinidad para entrar en el estado rima de agua divina. En este estado, el primer lanzamiento consumirá dicho estado, y el consumo de divinidad de esa habilidad aumentará un 100%. Esta habilidad tiene un tiempo de reutilización fijo de 300 segundos. Esta es una habilidad de apoyo que parece muy poderosa. Esta es una habilidad especial de la raza del dios agua. Tras activar rima del agua divina, el siguiente lanzamiento consumirá el doble de divinidad. A primera vista, ¿de qué sirve el doble consumo? Pero en realidad, en futuras competiciones de influencia de divinidad, el papel de esta habilidad será extremadamente crucial. La segunda opción es una habilidad pasiva que aumenta el daño del elemento agua, pero el daño de la habilidad de Yin Feng no contiene ningún elemento agua, se puede decir que tiene 0 contenido de agua. La tercera opción es una habilidad de reducción de daño físico, y para Yin Feng, la reducción de daño definitivamente no es tan importante como el daño. Entonces, ¿cuál elegir? Yin Feng tomó su decisión con solo una mirada. Este es solo el efecto de grado antiguo. Si lo evoluciono al grado de los viejos tiempos. Yin Feng ni siquiera podía imaginarlo. Primero, Yin Feng descubrió que esta habilidad no se puede mejorar usando el santuario del abismo. Esto significa que además de él, incluso si otros jugadores obtienen esta habilidad, solo tendrá el efecto de grado antiguo. Solo Yin Feng puede elevarlo a un grado superior. Solo hay un poco más de 700.000 puntos de evolución en total. Evolucionarlo directamente al grado All Days. Yin Feng no había usado mucho los puntos de evolución recientemente y ya había acumulado entre más de 2 millones y más de 6 millones. Es una lástima que los meteoritos anteriores no fueran criaturas demoníacas, por lo que no otorgaron puntos de evolución. De lo contrario, si se les hubiera calculado como jefes de nivel inmortal, Yin Feng podría haber obtenido 5 millones de puntos de evolución adicionales. A este ritmo, es demasiado lento acumular hasta 100 millones. Todavía me falta llegar a la Tierra de la Orden para tener suficientes jefes demoníacos y acelerar mi acumulación de puntos de evolución. Yin Feng consumió más de 700.000 puntos de evolución, evolucionando directamente, rima del agua divina, 2 veces, del grado antiguo al grado de los viejos tiempos. Rima de agua divina, grado antiguo, grado inmortal, grado de los viejos tiempos 0 años, habilidad especial de divinidad. Consume 100, 200, 300 de divinidad para entrar en el estado rima de agua divina. En este estado, el primer lanzamiento consumirá dicho estado, y el consumo de divinidad de esa habilidad aumentará más 1,00%, más 200%, más 300%. Esta habilidad tiene un tiempo de reutilización fijo, 300, 240, 180 segundos. A nuevo efecto de grado inmortal, el tiempo de reutilización fijo de esta habilidad se reduce a la mitad y se puede cargar hasta 12 veces. A nuevo efecto de grado de los viejos tiempos, consumo de divinidad, cambia e influencia de divinidad, es decir, el consumo de divinidad de la habilidad permanece sin cambios, pero la influencia de divinidad aumenta. El efecto de grado inmortal es fácil de entender, similar al anterior, Shadow Warp, que es un tiempo de reutilización reducido a la mitad y una cantidad de cargas. De esta manera, Yin Feng puede lanzar rima del agua divina 12 veces en momentos críticos, sin verse afectado por su tiempo de reutilización fijo, con excelentes resultados. En cuanto al nuevo efecto de All Days Grade, es aún más satisfactorio. Capítulo 984. Lucha feroz. ¿Ir al cielo más alto para morir? Originalmente, el efecto de rima del agua divina era aumentar 4 veces el coste de divinidad de la siguiente habilidad. Pero ahora, no ha cambiado el costo, pero sí ha cuadruplicado la influencia de la divinidad. Desde el resultado final, el efecto fue exactamente el mismo, pero ahorró directamente 3/4 partes del costo de divinidad. Ahorrar costos no era lo más importante, el punto principal era que algunas reglas de divinidad podrían requerir un costo de divinidad muy alto, tan alto que el límite de divinidad de Yin Feng era apenas suficiente. Entonces, el efecto original de rima del agua divina, definitivamente no podría tener efecto,
porque después de aumentar el costo en un 300%, no habría suficiente divinidad para usar. Pero ahora ya no había tal preocupación. De esta manera, incluso si una habilidad mía originalmente solo tenía 200 puntos de influencia divina, cuando se usa después de rima del agua divina, puede tener 800 puntos de influencia divina. Esto no aplasta directamente a otros jugadores. In Feng se sorprendió. Sin duda, estos más de 700.000 puntos de evolución valieron totalmente la pena. Sin embargo, con la bonificación de reencarnación sin deseos y la recompensa de esta habilidad, rima del agua divina, combinadas, In Feng todavía sentía que no era suficiente. Después de todo, este espadachín Gu Yu frente a él era el guardia personal de Eli Nas. ¿No debería poder obtener más recompensas de él? Ya sabes, el cambio de trabajo de la serpiente mágica ancestral de sangre incluso le dio una habilidad extra y una autoridad menor superior. No hay razón por la cual este espadachín Gu Yu no debería dar nada, ¿verdad? Entonces, In Feng miró en silencio la esfera de agua azul claro que tenía delante. Espadachín desatado o Bo Men Tian sintió las acciones de In Feng y estaba relativamente tranquilo al principio. Después de todo, ya había dado todas las recompensas que se suponía que debía dar. Pero muy rápidamente, In Feng sacó plumas blancas y negras de su espacio codicioso. 50 plumas blancas de Illana y 50 plumas de tinta de Yilainasi proporcionaron a In Feng objetos poderosos que ofrecían enormes mejoras de daño y reducción de daño. Cuando aparecieron estas 100 plumas blancas y negras, Bo Men Tian pareció finalmente sentir algo. Originalmente, solo sospechaba un poco que In Feng probablemente era el favorito de Eli Nas. Pero no estaba 100% seguro. No fue hasta ahora, al ver a In Feng sacar tantas plumas, que el espadachín desatado Bo Men Tian finalmente confirmó que este asesino humano frente a él tenía casi un 100% de probabilidades de ser reconocido personalmente por Eli Nas. Así, Bo Men Tian comenzó a comunicarse en secreto con otras existencias de nivel primordial pertenecientes a la diosa de la no deseo. Un momento después, Bo Men Tian transformó sus ojos redondos color mercurio en la superficie de la esfera de agua y miró a In Feng sin pestañear. Asesino humano, sombra. Tras la votación, hemos decidido por unanimidad que estás calificado para convertirte en el heredero de Eli Nas. Te voy a echar una mano. La pequeña autoridad superior del sin deseo bajo mi control, te pertenecerá. Por favor, participe en la prueba esencial del heredero en el Salón Divino Gu Yu en la Tierra del Orden. Las palabras intermitentes de la esfera de agua azul hicieron reflexionar a In Feng. Claramente, el obispo humano alado Minas, visto en el desafío anterior de la diosa del amor extremo, no podía comunicarse con este espadachín Gu Yu Bo Men Tian. Esto debería seguir las reglas del juego God Forsaken. Las existencias de nivel primordial que pertenecían a diferentes grandes autoridades no podían comunicarse entre sí, solo las existencias de nivel primordial que pertenecían a la misma gran autoridad podían tener alguna comunicación, e incluso entonces, había ciertas restricciones. En otras palabras, aunque la gran autoridad del amor extremo y la gran autoridad del no deseo pertenecían ambas a Eli Nas, sus subordinados en God Forsaken Game todavía estaban divididos en dos sistemas. De lo contrario, la situación que tuve con el obispo humano alado Minas habría sido conocida desde hace mucho tiempo por las existencias de nivel primordial en el lado sin deseos. Pero ahora, este espadachín Gu Yu claramente no sabía de mi existencia de antemano. En cuanto al voto unánime que mencionó, debería referirse a todas las existencias de nivel primordial bajo el sistema de la gran autoridad del no deseo. In Feng siempre había sabido que había más de una existencia de nivel primordial bajo cada sistema de gran autoridad. Algunos eran específicamente responsables de proteger los puntos de control del desafío de la reencarnación. Algunos eran específicamente responsables de proteger los puntos de control del desafío de sublimación. También estaban los responsables de custodiar templos de alto nivel, ruinas y algunas otras existencias especiales. La importancia de estas existencias de nivel primordial en God Forsaken Game era evidente. Actualmente, en la percepción de In Feng, parecía que estaban seleccionando herederos adecuados en nombre de los antiguos dioses fallecidos. Cuando dicen adecuado, en realidad significa que cuanto más fuerte es uno, más adecuado es. Incluso si el jugador ya posee otra gran autoridad, aún así debe unirse. Entonces, el objetivo final de este juego abandonado por Dios. Podría ser que quieran crear un solo jugador que haya reunido toda la gran autoridad. In Feng sintió cada vez más que era posible.
suponiendo que tal ganador final realmente existió. Entonces, este ganador final eventualmente poseería toda la gran autoridad. Si este fuera el único resultado final de God Forsaken Game, entonces para los dioses antiguos, o más bien, las existencias de nivel primordial bajo los dioses antiguos, ¿cuál sería la diferencia? ¿Se divide según el momento de la inscripción? Cuanto antes se inscriba, más beneficios obtendrá al final. ¿O se divide según el método de afiliación, y quienes se unen activamente obtienen más beneficios? Por no hablar de los dioses antiguos, incluso las existencias de nivel primordial bajo los dioses antiguos eran de un nivel demasiado alto. In Feng ciertamente no podía vislumbrar el resultado final de God Forsaken Game ahora. Pero basándose en la información conocida hasta el momento, ya podía hacer algunas conjeturas aproximadas. Si se divide por tiempo, parece que depende un poco de la suerte. Dividir mediante la unión activa y pasiva es más razonable. En cuanto a la unión pasiva, claramente se refería al arrebato de la gran autoridad. In Feng ahora casi podía confirmar que un poseedor de gran autoridad podía apoderarse de toda la gran autoridad de otro poseedor de gran autoridad al matarlo. La gran autoridad que fue arrebatada claramente equivaldría a unirse pasivamente. Y solo en esta situación las existencias de nivel primordial que ya habían elegido un heredero de gran autoridad no escatimarían esfuerzos para ayudar al heredero que habían elegido. ¿Qué batalla tan trágica sería esa? In Feng inmediatamente se puso alerta. Después de todo, su poder de combate actual estaba lejos de ser verdaderamente invencible, ni siquiera antes de ir al cielo supremo. Además, In Feng ahora recordó y finalmente entendió por qué Aisa Sisi, es decir, la personalidad de dos colas de Asa Sisi, lanzó un ataque fatal contra él cuando estaba calificado para pisar el cielo supremo. Fue para evitar que él fuera demasiado débil y llevara la alta autoridad del juicio al cielo supremo solo para morir. Dios mío, todo está conectado. In Feng suspiró. Afortunadamente, la situación estaba mejorando cada vez más. Su progreso de desarrollo actual era probablemente incluso mejor de lo que esa loli de dos colas imaginaba. Justo cuando el espadachín Gu Yu terminó de hablar de manera intermitente, In Feng sintió una oleada de poder oscuro que emanaba del espadachín Gu Yu, convergiendo hacia las alas negras detrás de In Feng. Esta era, la pequeña autoridad mayor sin deseo. Por supuesto, esto no fue suficiente. In Feng miró a un Bond Sportsman Bo Men Tian, y de repente dijo, Mayor, en realidad estoy muy interesado en el talento racial de tu raza del agua divina. Espadachín desatado Bo Men Tian. Capítulo 985. El guardián divino de la tribu del agua. Ola del futuro. Cuando In Feng escuchó esto, el espadachín Gu Yu no dudó e inmediatamente le mostró su talento racial a In Feng. División reforzada, talento racial de grado antiguo, raza dios del agua. Al morir, se dividirá en dos, un máximo de 11 veces, y los cuerpos divididos pueden fusionarse en pares cada 300 segundos para formar el nivel anterior de cuerpo dividido. El espadachín Gu Yu era muy honesto, tan pronto como In Feng pidió verlo, mostró directamente su talento. Sin embargo, cuando In Feng vio este talento racial, se sintió un poco decepcionado, ya que era demasiado diferente del efecto que acababa de presenciar. Durante el desafío, este tipo obtuvo una bonificación a la velocidad final, el poder de ataque final y una reducción de daño adicional con cada división. Solo después de acumular 11 capas alcanzó un nivel que hizo que In Feng se sintiera difícil de matar. Pero sin esas bonificaciones, la dificultad para In Feng de matar a este tipo sería como matar a un pollo. Pero si lo pienso detenidamente, incluso este talento de dividirse 11 veces ya es lo suficientemente poderoso. Incluso sin la amplificación de atributos, para matar por completo a este tipo, necesitaría matarlo un total de 4095 veces, eliminando 11 oleadas de cuerpos divididos una tras otra. Si pudiera obtener este talento, entonces otros tendrían que matarme 4095 veces para matarme por completo, y al final, incluso podría haber 2048 yo idénticos luchando juntos. ¿Es este el valor de un talento de grado antiguo? In Feng estaba un poco aturdido. Esto era solo un talento racial. Es importante saber que el talento racial es solo uno de los talentos de la raza del dios agua. Cada miembro de la raza del dios agua también posee un talento individual, lo que significa que todos los miembros de la raza del dios agua son superexpertos en talentos duales. A partir de esto, uno puede imaginar que todos los demás poseedores de gran autoridad poseen un talento de nivel primordial único. El talento de nivel primordial es mucho más fuerte que el talento de grado antiguo. In Feng recordó los recuerdos de Wei Chen.
En el breve contacto con Sonrisa de Muerte, la poseedora de la gran autoridad maldita, ni siquiera pudo discernir cuál era su talento. Esto se debió a que, con la fuerza de Wei Chen y su grupo en ese momento, probablemente no era necesario que la otra parte mostrara el poder de su talento. O tal vez, el talento de la otra parte era un talento de tipo apoyo similar a la evolución infinita de Yin Feng, que podía mejorar su poder de combate en cada momento. Sin embargo, la alta autoridad del juicio pertenece a la más fuerte entre todas las grandes autoridades. El talento de evolución infinita, como mínimo, no puede ser inferior a los talentos otorgados por otras grandes autoridades. Además, con la supervisión de Asa Sisi, si mi talento y mi profesión no coincidían, probablemente me matarían y tendría que empezar de nuevo. En estas circunstancias, Yin Feng creía que poseía el talento más fuerte, la gran autoridad más fuerte e incluso tenía la ayuda de Asa Sisi para retener sus recuerdos de vidas anteriores, obteniendo así una ventaja temprana en la reencarnación. Solo de esta manera pudo alcanzar su nivel actual, donde su puntaje final en múltiples desafíos de bonificación de reencarnación superó al segundo lugar por cientos o miles de veces. Por supuesto, Yin Feng también podía imaginar que los talentos de nivel primordial de otros poseedores de gran autoridad ciertamente no serían débiles. Con solo mirar al espadachín Gu Yu de la raza del dios agua, su talento racial de grado antiguo era una clara indicación. Entonces, la hermana mayor de Wei Chen, Wei Wang, posee un talento de grado antiguo, pero su potencial futuro aún podría ser inferior al de los subordinados de nivel primordial de esos dioses antiguos. Yin Feng especuló en secreto. Fue en ese momento que el espadachín Gu Yu se transformó nuevamente en su forma variante de espada gigante y se presentó ante Yin Feng. Sus ojos redondos de color mercurio lo miraban sin pestañear. Sombra, tienes, ojo de cirugía, orden. ¿Quieres matarme y quitarme mi talento? Yo, sin embargo, no me negaré. Pero yo estoy, protegido por el juego abandonado por Dios, custodiando este lugar. Por tanto, no moriré. Sin embargo, puedo darte una carrera de agua divina, pecador. Evidentemente, este tipo vio a través de los pensamientos de Yin Feng. Fue tan directo que ni siquiera pensó en refutar, y en lugar de eso lanzó una bola de agua azul hacia Yin Feng. Esta bola de agua era del tamaño de un puño humano y, a primera vista, parecía un charco de agua estancada en su interior, pero Yin Feng notó rápidamente que esta bola de agua era en realidad una jaula, y parecía estar aprisionando a un miembro de la raza del agua divina. Esto significa que debido a que Gu Yu Sportsman es un NPC clave en el juego de Dios abandonado, no será asesinado pase lo que pase. Entonces me dio un pecador de la raza del dios agua, dejándome matar a este pecador para obtener el talento racial en él. Yin Feng tuvo que admitir que este tipo tenía algunos trucos bajo la manga. Extendió la mano y sostuvo la bola de agua azul, examinándola de cerca. El guardia de la carrera del dios agua leal, futuro Bo Zeng, NVL 100. Debido a que este tipo estaba en estado de prisión Yin Feng no podía ver su salud ni sus atributos, pero su nivel de 100 indicaba claramente que era algo especial. Lo que hizo que Yin Feng se sintiera más extraño fue, mirando el título de este tipo, ¿parece ser muy leal a la raza del dios agua? ¿Por qué el espadachín Gu Yu dijo que era un traidor? El nombre del espadachín Gu Yu es Bo Mentian. El nombre de este tipo es Bo Zeng Future. ¿Cuál es la relación entre ambos? Yin Feng intentó usar la maldición de la mirada abisal para verificar los atributos de este tipo, y también intentó verificar sus recuerdos, pero descubrió que no podía hacer ninguna de las dos cosas. Primero tengo que atravesar la jaula de bolas de agua. Y para atravesar la jaula de bolas de agua, en realidad se necesitan 10 millones en todos los atributos de 4 dimensiones. Yin Feng estaba un poco sorprendido. En ese momento, el espadachín Gu Yu dijo sin rodeos, humano, asesino. 10 millones de atributos, es el umbral. Establece el umbral, cuando abras la jaula, podrás matar al pecador. Entonces Yin Feng echó un vistazo a sus propios atributos. Ahora, con la mano del abismo caído, la variante de la espada gigante y otras mejoras activas, sus atributos de fuerza, agilidad y espíritu habían alcanzado los 1,13 millones. Su atributo de constitución había alcanzado la cifra aún mayor de 1,66 millones. Todo esto fue porque Yin Feng acababa de obtener la pequeña autoridad superior sin deseo. La adquisición de esta autoridad menor superior sobrescribió directamente la pequeña autoridad sin deseo de Yin Feng, lo que provocó que la bonificación final de todos los atributos que proporcionaba se duplicara y la divinidad consumida para privar a un objetivo enemigo del deseo se redujera a la mitad.
Esta es la ventaja de la autoridad menor superior en comparación con la autoridad menor. El doble de ganancia. La mitad del consumo. Y con la autoridad menor superior, Yin Feng tenía una supresión natural cuando se enfrentaba a jugadores que poseían la pequeña autoridad de no deseo. Mis atributos totales ya superan los 5,07 millones. No está muy lejos de los 10 millones. Si alguien más escuchara esto, probablemente maldeciría. Incluso a un jugador de maestro de salón con una autoridad menor le resultaría extremadamente difícil tener 5 millones de atributos antes de alcanzar el cielo supremo. Sin mencionar que duplicamos eso. Pero para Yin Feng, parecía que pasar de 5 millones de atributos totales a 10 millones de atributos totales no era una tarea demasiado difícil. Y esto fue naturalmente porque el equilibrio de 3 fases de Yin Feng produjo una gran mejora, junto con la superposición de varias autoridades menores y autoridades menores superiores, lo que le permitió tener atributos tan aterradores ahora. Así que este viaje terminó perfectamente. Yin Feng se despidió del espadachín Gu Yu. La variante de la espada gigante azul también saludó a Yin Feng de manera sencilla. Esto siempre hizo que Yin Feng se preguntara si la raza del dios agua naturalmente no era muy inteligente. Justo cuando Yin Feng estaba pensando esto, tomó la jaula de bolas de agua y eligió salir del espacio de desafío, apareciendo pronto afuera de las ruinas de Jiangai, cerca de donde Wang Meng y otros estaban atacando al jefe legendario. Yin Feng acababa de salir. Escuchó una serie de maldiciones en el lenguaje de los dioses antiguos que provenían de la jaula de bolas de agua que sostenía. Claramente era de ese, guardián de la carrera del agua divina leal, futuro Bo Zeng. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 986. ¿Cuándo asarás al dragón entero? Me como 10 kilos. Hijo de puta. Por fin salí. Aunque era el lenguaje de un dios antiguo, la vulgaridad en las palabras aún era muy obvia. Esto hizo que Yin Feng se quedara en silencio por un momento. Tomó la bola de agua y se la llevó a los ojos. En el espacio de desafío donde estaba el espadachín Gu Yu, este tipo parecía estar inconsciente, pero después de dejar ese espacio de desafío, de repente se despertó. Dentro de la jaula de la bola de agua, el flujo de agua azul se volvió turbulento, formando rápidamente un vórtice. Un par de ojos color mercurio se formaron en el vórtice, y pronto su mirada se centró en Yin Feng, evaluándolo. ¿Eres un humano? Eres tú. Me salvaste del traidor. ¿Traidor? ¿Espadachín Gu Yu? Yin Feng se interesó un poco y no pudo evitar sonreír, respondiendo en el lenguaje de los dioses antiguos. Te traje, pero Bo Mentian dijo que eras un pecador y tú dijiste que él era un traidor. ¿Qué pasa? Traidor, traidor, mi raza es desdichada. La voz de este guardia de la carrera del dios agua se volvió un poco temblorosa. Pecador. Bo Mentian, él es el pecador. Loca, loca. Bo Mentian fue hechizado por la loca. Como general de la raza del dios agua, él traicionó a mi raza y masacró a miles de sus talentosos guerreros. Cuando se pronunciaron estas palabras del lenguaje de dios antiguo, Yin Feng sintió que la jaula de la bola de agua en su mano temblaba violentamente. ¿Loca? Ilai Naas. Yin Feng pensó de inmediato en ella. Ilai Naas poseía las grandes autoridades del amor extremo y la indecisión, y era una diosa antigua de primer nivel en la era original. Podría ser que primero usó la autoridad sin deseo en Bo Mentian, luego usó la autoridad del amor extremo para hacer que Bo Mentian obedeciera sus órdenes, convirtiéndose en su marioneta e incluso masacró a la raza del dios agua. Y es por eso que Bo Zeng Future y estos otros miembros de la raza del dios agua considerarían a Bo Mentian un traidor. Esta situación dejó a Yin Feng un poco sin palabras. ¿Cuál lado era el malo y cuál el bueno? Yin Feng arrojó la jaula de bolas de agua azul en su mano, demasiado perezoso para pensar en ello por ahora. ¿Quién sabe si lo que dijo este hombre encarcelado era cierto o falso? A través de la jaula, Yin Feng no pudo consultar sus recuerdos ni atributos. Decidió ignorarlo por ahora y consultar sus recuerdos para descubrir qué sucedió exactamente cuando todos sus atributos alcanzaron los 10 millones. En cuanto a qué talento racial obtuvo este tipo al azar, Yin Feng era demasiado perezoso para preguntar. Después de todo,
Preguntar no necesariamente le daría la respuesta correcta. Yin Feng montó a Osirio y voló hacia Wang Meng y los otros 6, que estaban a decenas de kilómetros de distancia. Esta vez, logré limpiar ambos borrones de la elección divina. Eibulin Dali sí merece mucho crédito. Tal vez realmente esté relacionado con alguna diosa de la suerte. Si ese fuera el caso, Yin Feng planeó brindarle más ayuda a Eibulin Dali sí. Aunque ya le había brindado suficiente ayuda, ahora parecía que si podía ayudar a esa chica a desarrollarse más rápido, incluso si apenas podía seguirle el ritmo, podría traerle más beneficios a Yin Feng. Cuando llegaron a Orderland, había muchas áreas de nivelación de Wild World que tenían restricciones de nivel. Ayudar a Eibulin Dali sí a subir de nivel más rápido, para poder llevársela con él entonces. Yin Feng tenía mucha curiosidad. ¿Qué suerte podría tener? ¿Sabes? Las áreas de nivelación en Orderland, los jefes de alto grado tuvieron la oportunidad de dejar caer un corazón de orden. Dado que se trata de una cuestión de casualidad, traer a Eibulin Dali sí probablemente tendría algún efecto, ¿verdad? Pronto, cuando Yin Feng llegó cerca de Wang Meng y los demás, todavía estaban en una feroz batalla con el legendario jefe, el seguidor de los 4 dioses su gusano guadaña gigante Bajen Benlon. La salud del boss solo quedaba en 2/3, ya que acababa de completar la primera fase de su mecánica. En el cielo, Yin Feng disipó su invisibilidad y voló sobre Osirio. El gusano guadaña gigante rugió repentinamente, rociando ráfagas de hielo, fuego, luz y tormentas elementales oscuras hacia el cielo, envolviendo a Yin Feng y Osirio. Callarse la boca. Yin Feng levantó directamente su mano, y 9 cadenas de bloqueo del vacío aparecieron instantáneamente, bloqueando firmemente el cuerpo del gusano guadaña gigante. El gusano guadaña gigante, que estaba disfrutando de su rocío, de repente no pudo moverse, manteniendo una postura rígida arrojando elementos. Yin Feng, montado en Osirio, aterrizó con un rugido frente a Wang Meng y los demás, emergiendo de la furiosa tormenta elemental de 4 colores. Jefe, detente un momento. Tengo equipo para venderte. Wang Meng. Anju, Los ojos de Eibulin Dali sí se iluminaron. Jefe. Xia Suetian. Esta batalla contra el jefe se puede pausar. El joven arquero de ojos agudos y el tío maestro de cartas también estaban estupefactos, mirando a Yin Feng frente a ellos, luego al jefe legendario que era completamente incapaz de moverse. Estos armamentos divinos, uno para cada uno, tienen una vida útil de 10 millones de años cada uno. Recuerden devolvérmelo después. Yin Feng sacó 6 armamentos divinos de grado antiguo. No era que no tuviera armamentos divinos de grado inmortal o de grado antiguo, pero esos tenían requisitos de nivel más alto, y Wang Meng y los demás aún no podían usarlos. Por ahora, solo podían llevar un armamento divino de grado antiguo cada uno. El nivel era justo para que lo usaran al alcanzar el nivel 40. Esto. Wang Meng y los demás quedaron boquiabiertos cuando tomaron el equipo. Armamento divino de grado antiguo. Y todos tenían efectos de regla divina que les convenían perfectamente. Equipar este equipo duplicaría al menos su poder de combate. Anteriormente, Yin Feng también había vendido algunos armamentos divinos míticos. Pero comparado con los armamentos divinos de grado antiguo, era un mundo de diferencia. Ya sabes, incluso los armamentos divinos míticos, en circunstancias normales, eran equipos que solo los 100 mejores jugadores del mundo podían obtener después de 7 u 8 años de desarrollo. Armamento divino de grado antiguo. La producción total de toda la civilización de la reencarnación durante 10 años no superó las 10 piezas. Desde aquí se puede ver la fuerza de este equipo. Para Yin Feng, estas piezas de equipo eran comunes, pero para otros jugadores de la civilización de la reencarnación, eran completamente un desafío al cielo. ¡Gran Dios! Eibulin Dali sí, siendo franco, no pudo evitar decir, este equipo para 10 millones de años de vida útil, me temo que es demasiado poco. Yin Feng miró a la elegante hechicera de túnica negra. Eibulin Dali sí, me has ayudado varias veces. Sin ti, mi desarrollo no sería tan rápido. Solo tómalos. Wang Meng y los demás no tenían nada que decir. Como Yin Feng lo había dicho, naturalmente no se negarían. Además, realmente necesitaban este equipo. Sin embargo, justo en ese momento, Osirio dijo en voz baja desde un lado, ¿te ayudó varias veces? ¿Por qué no decir que te ayudó unas cuantas veces? La escena quedó momentáneamente en silencio. Tos. Eibulin Dali sí tosió,
Miró a Osirio y no pudo evitar decir, jefe, cuando hace un dragón entero, debe llamarme. Tengo un apetito enorme, podría comerme 5 kilos. Pronto, el comercio de equipos se completó. Infeng arrojó a Osirio de regreso a la tierra del juicio para confinarlo, y él mismo entró en modo sigiloso y voló hacia el cielo. Planeaba matar monstruos y subir de nivel en los alrededores. También tenía una pizarra de bendición de Dios antiguo con fuente de sangre que no había generado nuevos atributos tras cambiar su equipo anterior. En ese momento, de repente sintió que algo estaba sucediendo en la llanura a unos 200 kilómetros de distancia. Si fuera un asunto común, Infeng naturalmente sería demasiado perezoso para molestarse. Pero este asunto parecía involucrar a un viejo conocido que Infeng no había visto en mucho tiempo, Yang Xiaoya. Ella y su líder de gremio, la pequeña belleza Aobu, se enfrentaban a otro grupo de personas y la atmósfera era bastante tensa. La clave fue que las personas que los enfrentaban eran 3 hombres y 6 mujeres, y esas 6 jugadoras eran todas miembros del gremio de Yang Xiaoya y Aobu. Entre los 3 jugadores masculinos, el líder estaba vestido de manera bastante extravagante, con el pelo teñido de amarillo, un cigarrillo colgando de su boca, una mandíbula perfecta y ojos que contenían 3 partes de melancolía, 3 partes de frialdad y 4 partes de inocencia. Parecía que Aobu y Yang Xiaoya estaban tratando de evitar que esas jugadoras se fueran con estos 3 jugadores, pero las jugadoras las acusaron una por una. Incluso si eres el líder del gremio, ¿qué derecho tienes a impedirme perseguir la libertad? Exactamente. ¿Y dices que nuestro hermano Zheng Se tiene segundas intenciones? Creo que ustedes dos son quienes tienen segundas intenciones, intentando secuestrar a nuestro hermano Zheng Se. La belleza es justicia. El hermano Zheng Se no puede ser una mala persona. Así es, el hermano Zheng Se es tan puro. Declaro que a partir de hoy me retiro oficialmente del gremio rugido del dragón maligno para seguir al hermano Zheng Se. El clamor que venía de allá seguía llegando. Esto dejó a Infeng un poco sin palabras. ¿Hermano Zheng Se? Ese chico de pelo amarillo no parecía ser de Daxia. Alguien del gran país Han vino a las ruinas de Jiangai a secuestrar jugadoras. Eso fue una cosa, pero la clave fue que realmente hubo gente que lo creyó. Capítulo 987. Gremio Nuanyan. ¿Bastardo sin cerebro? Después de escuchar un rato, Infeng comprendió rápidamente. Resultó que el joven rubio era en realidad un jugador del país de la Gran Han, llamado Kui Zhengse. Había venido a la ciudad de Jiangai con el único propósito de reclutar gente. Según él, el gremio al que pertenecía era el más grande de la zona de juego de la isla de Jeju, en el país de la Gran Han, el gremio del Océano Cálido. Sus líderes principales eran 7 miembros de bandas juveniles que alguna vez fueron famosos, y Kui Zhengse era uno de ellos. ¿Por qué un gremio surcoreano vendría a Gran Xia a reclutar gente? Este punto era muy sospechoso. Se podría decir que cualquier persona normal definitivamente sospecharía si hubiera alguna trampa involucrada. Pero algunas personas no son personas. Tan pronto como Kui Zhengse comenzó a promocionarse en las ruinas de Jiangai, inmediatamente atrajo a muchas jugadoras, que ansiosamente se apresuraron a seguirlos. Y Kui Zhengse no reclutó a cualquiera, pero sus estándares de reclutamiento eran bastante misteriosos. En este momento, entre las jugadoras que habían abandonado el gremio Evil Dragon Roar y querían huir con Kui Zhengse, algunas eran bonitas, algunas eran sencillas, algunas eran gordas, algunas eran delgadas, algunas eran altas, algunas eran bajas y sus profesiones eran aún más diversas. En palabras de Kui Zhengse, su gremio carecía relativamente de profesiones y se concentrarían en el entrenamiento después de ser traídos de regreso. Y estas jugadoras también estaban llenas de oppas en sus mentes. Después de todo, era un gremio formado por 7 miembros de una boy band. Una vez que se unieran, no tendrían la oportunidad de estar con 7 chicos guapos, ¿así? Muy feliz. Al enterarse de que algunos de los miembros de su gremio habían seguido tontamente a alguien, el maestro del gremio Aobu, acompañado por el actual vicemaestro del gremio Yang Xiaoya, los persiguió con la intención de obtener una explicación clara. Evidentemente, el poder de combate de la joven Aobu y Yang Xiaoya era considerablemente más fuerte que el de Kui Zhengse y su grupo. Sin embargo, en esta situación, no les convenía usar la fuerza para retener a la otra parte. Simplemente los persiguieron para ver si esos miembros de su gremio aún podían ser salvados. Bajo la atenta mirada de Infeng, ambas partes se separaron rápidamente. Claramente, ni Aobu ni Yang Xiaoya lograron persuadir a las jugadoras para que se retiraran, y al final, solo pudieron rendirse. En comparación con ellos,
In Feng prestó más atención a Yang Xiaoya. Al ver que su antiguo colega, que una vez lo cuidó, ahora estaba bien, In Feng se sintió bastante aliviado. Actualmente, la Gran Xia era mucho más segura que otros países. Por un lado, el oficial de la Gran Xia mantenía el orden público, y por otro, el escuadrón legendario ayudaba a derrotar a varios jefes de alto nivel. En otros países, incluso un solo jefe legendario podría causar grandes bajas entre los jugadores en las ruinas de una ciudad, con decenas de miles de vidas perdidas. Al salir, otros grupos de jugadores los mataban y los robaban con frecuencia. Olvídate de subir de nivel, en algunas zonas, incluso el simple hecho de pasar por ellas te dejaba completamente despojado. En algunos países donde el orden oficial se había derrumbado, las guerras entre gremios eran habituales. Dormir en un escondite a medianoche podía despertar repentinamente para defender la patria. Ayer lucharon codo a codo con sus hermanos. A la mañana siguiente, podrían estar asistiendo al funeral de su hermano. Sin embargo, estas situaciones eran extremadamente raras dentro de la Gran Xia, porque una vez que aparecía cualquier señal de problema, el oficial de la Gran Xia lo reprimía por la fuerza. Ya se tratara de conflictos entre gremios, entre un gremio y un individuo, o entre individuos, podían buscar la mediación del funcionario. Y para mantener la estabilidad, el funcionario naturalmente consideraría las emociones de ambas partes, garantizando la mayor equidad posible. En cuanto a aquellos que rechazaron la mediación oficial y aún así querían causar problemas, entonces, lo siento, habría que tomar medidas obligatorias. Bajo el control del gran oficial Xia, los jugadores dentro de Gran Xia ahora estaban relativamente pacíficos. De hecho, en algunas de las áreas más estrictamente controladas, se había transformado a la fuerza en un entorno de servidor PvE, jugador contra entorno. En cuanto a otros países alrededor del mundo, la mayoría de ellos estaban en un entorno de servidor PvP, jugador contra jugador, y algunas áreas más trágicas incluso estaban en un entorno de Battle Royale. A partir de esto, uno puede imaginarse, ¿cómo podría la velocidad de desarrollo de los jugadores en otras regiones del país ser tan rápida como en Gran Xia? Sin mencionar que la Gran Xia también tenía la inversión de In Feng, con varios equipos de alto nivel fluyendo hacia el funcionario y el mercado. La fuerza de las potencias más importantes no hace falta decirlo, incluso los precios de los libros de habilidades de equipos de nivel medio abajo en el mercado se redujeron significativamente debido a In Feng. Actualmente, muchos jugadores calificados, a través de la tierra fronteriza, que conecta el mundo entero, importan específicamente equipos relativamente baratos de Gran Xia para ganar la diferencia de precio. Incapaz de persuadir a esas jugadoras para que regresaran, Yang Xiaoya parecía un poco perdida. Sin embargo, la joven maestra del gremio Aobu se mostró más abierta. Es difícil persuadir a un fantasma condenado con buenas palabras. Déjenlos ir si quieren. Es realmente desconcertante. ¿Acaso no creen que la situación en el país de la Gran An se puede comparar con la de nuestra Gran Xia? Yang Xiaoya, todavía me siento un poco extraña. ¿Por qué vienen aquí a reclutar gente? La percepción de In Feng siguió a Kui Sengse y su grupo, viendo a esas jugadoras charlando mientras se dirigían hacia la matriz de teletransportación con Kui Sengse. Kui Sengse caminaba al frente, sacudiendo la cabeza y luciendo melancólico. ¿Sabes por qué yo, como vicemaestro del gremio, no tengo el mismo nivel que tu anterior maestro del gremio? Porque en nuestro gremio todo es justo. Ni siquiera el maestro ni el vicemaestro pueden obtener más recursos de desarrollo del gremio. El botín obtenido de la caza al aire libre se divide equitativamente entre los miembros del equipo. Estas palabras hicieron que aparecieran estrellas en los ojos de aquellas jugadoras. Sengse Oppa es tan guapo. Así es, la distribución del botín de nuestro gremio no es científica en absoluto. Exactamente, ¿no será que mi capacidad de curación es un poco baja? A veces, después de derrotar a un jefe juntos, no consigo ni una sola pieza de equipo, solo algunos puntos de KP. Piénsalo, eso no haría a los fuertes más fuertes y a los no tan fuertes más débiles. Las jugadoras se quejaron una tras otra. Al oír esto, Kui Sengse no pudo evitar torcer su rostro. ¿De verdad creen estas mujeres que esto es solo un juego? Si no dejas que los fuertes se fortalezcan cuanto antes, ¿quién protegerá al gremio? ¿Quién luchará contra los enemigos externos? Confiar en vosotros, débiles. Kui Sengse no tenía de qué quejarse. Sin embargo, también sabía que los miembros que podía reclutar aquí solo podían ser estos tipos sin cerebro. Años de práctica actoral permitieron a Kui Sengse recuperar rápidamente la compostura, revelando una vez más una sonrisa encantadora. Sí, es cierto.
Una vez que te unas a nuestro gremio, nuestro botín se dividirá equitativamente. Sigue soñando. Kui Sengse se burló por dentro. Poco después, Kui Sengse dirigió a estas jugadoras a reunirse con otros dos pequeños equipos de su gremio en la ciudad. Cada equipo había reclutado a 5 o 6 jugadoras que querían unirse a su gremio. Luego, después de hacer cola, utilizaron la red de teletransportación pública en las ruinas de Jiangai para teletransportarse y desaparecer. In Feng reflexionó por un momento y luego envió un mensaje a Wang Yehuiyu, pidiéndole que investigara la situación. Pronto, Wang Yehuiyu investigó la información relevante y rápidamente se la envió a In Feng mediante un mensaje privado. Capítulo 988. ¿Una barrera defensiva móvil? ¡Qué buen tipo! Wang Yehuiyu. El gremio del Océano Cálido es el gremio más grande de la región insular de Jeju, en el país de la Gran An. Debido al reciente aumento de impuestos en el país de la Gran An, este gremio parece estar intentando separarse del país de la Gran An. Esta noticia sorprendió un poco a In Feng. ¿Separarse del reino de la Gran An? ¿Cómo planean hacerlo? Wang Yehuiyu respondió de inmediato en un mensaje privado. Su gremio se ha mudado a un escondite móvil. Este escondite está construido sobre un barco, con un barco como estructura principal. Actualmente, ese escondite navega lejos de la región de la isla de Jeju, rumbo al norte. Aún desconocemos su destino. ¿Construyendo un escondite en un barco? In Feng estaba un poco atónito. Los artistas de este gremio del Océano Cálido son verdaderamente talentosos. Con el escondite construido en un barco, pueden navegar completamente lejos del gran país Han, por lo que ya no están bajo la jurisdicción del gran país Han. Es el aumento de la tasa impositiva de Virginia lo que provoca que este gremio quiera escapar. Estás pensando demasiado. In Feng sonrió. Después de todo eso, la razón seguía siendo por él. Sin embargo, construir un escondite en un barco no es tarea fácil. Es evidente que los artistas del gremio del Océano Cálido debieron de llevar mucho tiempo preparando este plan. Por supuesto, esta idea no es demasiado extraña, de hecho, muchos jugadores podrían pensar en ella. Si hubiera un escondite móvil, ¿no podrían llevar a todo el gremio para matar monstruos? Al fin y al cabo, un escondite está protegido por una barrera defensiva. ¿No sería fantástico farmear monstruos desde detrás de una barrera defensiva? Pero la razón por la que casi nadie lo implementó es, naturalmente, porque la viabilidad es demasiado baja. Las barreras defensivas móviles y las barreras defensivas comunes no son lo mismo. La capacidad de construir barreras defensivas móviles solo la poseen algunos PNJ especiales. Entonces, ya sean los recuerdos de In Feng de vidas anteriores o los diversos recuerdos de NPC que ha adquirido, muy pocos gremios han podido construir escondites móviles. Si la barrera defensiva no se puede mover, entonces un escondite móvil no tiene sentido. Eso significa que este gremio del Océano Cálido ahora ha reclutado a un NPC que puede construir barreras defensivas móviles. ¡Qué buena persona! ¿No es esto enviarme una fortaleza móvil? In Feng solo pudo decir que un NPC así, reclutado por el gremio del Océano Cálido, era simplemente un desperdicio de talento. Porque la barrera defensiva de un escondite móvil, una vez construida, no es lo suficientemente fuerte como para atravesar algunas zonas peligrosas del juego. Algunas zonas peligrosas pueden incluso ignorar las barreras defensivas. Por ejemplo, desastres ambientales como erupciones de incendios terrestres, que In Feng había experimentado anteriormente. La realidad está bien, no hay desastres ambientales, solo algunas criaturas demoníacas extraviadas que han vagado por la realidad, que es relativamente más segura. Pero cruzar regiones dentro del juego, ¿qué tan simple es eso? Incluso In Feng, para cruzar regiones dentro del juego, tuvo que desarrollarse durante un periodo considerable antes de poder hacerlo. En términos generales, si los jugadores quieren cruzar regiones del juego dentro del juego, utilizan matrices de teletransportación o primero llegan a la región objetivo en la realidad y luego consumen vida para transferir regiones a la fuerza desde dentro del juego. Pero ambos métodos son para que los utilicen los jugadores. Un escondite, incluso un escondite móvil, naturalmente no puede atravesar redes de teletransportación, y mucho menos transferir regiones a través de áreas del mundo real. Solo se pueden atravesar regiones dentro del juego, atravesando varias zonas peligrosas. Por lo tanto, no importa dónde quiera el gremio del Océano Cálido llevar ese barco, es casi imposible lograrlo. Es muy probable que el barco sea destruido y todos a bordo perezcan en el camino. Es más, este asunto ahora ha sido notado por In Feng. Sin embargo,
todavía no entiendo muy bien por qué están reclutando jugadoras de Gran Xia. Este asunto, por supuesto, no requirió que Infeng actuara personalmente. Se quedó cerca de Eibulin Dalici, cultivando monstruos tranquilamente, y luego le envió un mensaje a Virginie, pidiéndole que fuera a comprobarlo. Afuera de la isla de Jeju, Gran País San. En el océano infinito, un gigantesco barco de piedra navegaba hacia el norte con una determinación inquebrantable. Claramente, este gigantesco barco de piedra solo podía construirse con los métodos de construcción de God Forsaken Game. Ocupaba un área tan grande como varios campos de fútbol, con zonas residenciales, de entretenimiento, de preparación para el combate, almacenes y todo lo imaginable a bordo. Alrededor de la nave de piedra, a unos 300 metros de distancia, había una barrera defensiva translúcida que se movía junto con la nave a medida que avanzaba. En la superficie del mar, dentro de la barrera defensiva, había muchos barcos de reconocimiento pequeños, con muchos jugadores del gremio del Océano Cálido a bordo, explorando la situación circundante. De repente, en la cubierta del gigantesco barco de piedra, el sistema de teletransportación del gremio se iluminó con rayos de luz blanca. Eran los miembros de alto rango del gremio quienes habían salido a reclutar gente, y regresaban con las jugadoras que habían reclutado, usando el sistema de teletransportación. Además de los reclutados en la ciudad de Jiangai, también hubo jugadores reclutados en áreas costeras como Magic City, Bouning y Yandao, en total entre 100 y 200 personas. Y sin excepción, todas eran jugadoras, cada una atraída por sus oppas. A partir de ahora todos somos parte de nuestro gremio del Océano Cálido. Ahora nos estamos separando del país del Gran Han, escapando de toda explotación y opresión y navegando libremente por el océano. Durante este tiempo, podremos cazar criaturas demoníacas en el mar, y el botín de guerra se distribuirá equitativamente entre todo el gremio. Además de los horarios de caza designados, en otros momentos todos pueden simplemente festejar en el barco. Kuisense, que había traído a varias personas, sonrió y reunió a las casi 200 jugadoras. Después de unas pocas palabras, escuchó a las jugadoras vitoreando, con varios gritos de «Opa» y «Heye», resonando sin cesar. Por fin vi a Sense Opa, sniff sniff, qué conmovedor, Opa incluso aprendió el gran idioma Xia para nosotros. Por fin escapé del terrible entorno del pasado, me gusta un entorno justo. ¡Guau! Realmente estamos navegando por el mar y la barrera defensiva puede moverse con nosotros. Los Oppas son increíbles. Esto es genial. A partir de ahora seremos libres, podremos estar con nuestros hermanos. Las jugadoras vitorearon y también se mostraron algo hostiles entre sí. Especialmente algunas de las jugadoras más atractivas eran rechazadas por muchos a su alrededor, por miedo a que se juntaran con los oppas, primero. Al ver el ambiente caldeado, Kuisen se atacó con la voz de hierro. Ahora te patrocinamos, así que por favor, teletransportate también en la realidad. Como ya te has unido a nuestro gremio del Océano Cálido, puedes teletransportarte directamente usando una piedra de teletransportación. Estas jugadoras ya estaban pensando lo mismo, y dado que la piedra de teletransportación estaba patrocinada por el gremio, elogiaron al gremio nuevamente, y sus miradas hacia Kuisense se llenaron de ferviente amor. Todos comenzaron a anhelar un futuro hermoso. El barco del gremio del Océano Cálido claramente había sido extraído a la realidad, y había gente en la realidad también navegando en el barco, dirigiéndose sincrónicamente hacia las áreas de aguas profundas en el norte. Aproximadamente una hora después, Kuisense y otros confirmaron mediante el recuento que todas las jugadoras se habían teletransportado desde la realidad al escondite del gremio, que era este barco. Para celebrar vuestra incorporación, os invito a todos a tomar una copa. Kuisense y varios otros artistas aparecieron juntos y comenzaron a brindar con las intérpretes femeninas. Las jugadoras agarraron ansiosamente sus copas de vino, cada una bebiendo e intercambiando miradas en secreto. Pero en solo medio minuto, todos sintieron que algo andaba mal. Van. Uno por uno, después de beber la bebida, todos se desmayaron. Ja ja ja. Realmente son todos unos cerdos. Esta agua del alma errante es realmente efectiva, los noqueó a todos sin fallar ni uno. Incluso estaba preparado para lanzar una habilidad para controlar por la fuerza a algunos, SMD. Está bien, hemos investigado a estas mujeres. No tienen parientes en Gran Xia y su relación con el gremio también es bastante normal, así que incluso si algo sucede aquí, nadie las defenderá. Dejen de discutir, pronto entraremos en una zona marítima peligrosa. Abeja, tú decides. En ese momento,
Todas las jugadoras cayeron al suelo. Sus almas flotaban en el aire junto a ellos, escuchando a Quisense y otros miembros del gremio del Océano Cálido charlar, y cada uno de ellos se sintió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. ¿Qué les pasaría? Inmediatamente después, un hombre de mediana edad que parecía un asesino, con un cigarrillo colgando de su boca, salió de la cabina del barco, agitó su mano casualmente y un grupo de abejas negras más grandes que los humanos fueron convocadas por él. Esas abejas tenían duras cadenas de hierro atadas a sus cuerpos, y pronto cada abeja estuvo atada al cuerpo de una jugadora. Entonces, las abejas volaron hacia el cielo, levantando los cuerpos de estos 100 o 200 jugadores femeninos, y volaron a varios kilómetros de distancia de la nave de piedra. Plop, plop. Los cuerpos de las jugadoras fueron suspendidos por las abejas, esparcidos alrededor del barco de piedra, y todos quedaron sumergidos en el agua del mar. De esta manera, si hay peligro desde cualquier dirección, lo sabremos con antelación y podremos cambiar de rumbo. Por supuesto, si fuera así, no necesitaríamos pasar por todo el problema de engañar a las grandes mujeres ya. Después de todo, nuestra deserción esta vez podría incluso provocar que la diosa de la luna nos persiga personalmente. Con estas grandes mujeres ya como miembros de nuestro gremio, entonces incluso la diosa de la luna definitivamente estará alerta, porque provocar a la gran Cia significa provocar a la sombra. Y la actual diosa de la luna ciertamente no ha hecho planes para volverse hostil con sombra. Solo entonces, las jugadoras cuyas almas habían abandonado sus cuerpos, al ver sus cuerpos sumergidos en el agua del mar a varios kilómetros de distancia, se volvieron cenicientas. Por más tontos que fueran, seguramente lo entendieron. Ellos habían sido engañados. Habían pensado que se unirían al gremio, pero nunca esperaron ser utilizados como cebo para detectar el peligro. Capítulo 989. Ayuda. Se están comiendo los hongos. Después de que sus almas se alejaron, estas jugadoras estaban al borde de las lágrimas, viendo lo que estaba sucediendo con sus cuerpos físicos. En ese momento, finalmente recordaron lo que su gremio y sus amigos les habían dicho no hace mucho, que la gente del país del Granan que venía de repente a reclutar miembros debía tener motivos ocultos, pero no lo creyeron. El barco de piedra del gremio del Océano Cálido avanzaba en la realidad y también avanzaba en el juego. Más adelante se extendía un océano infinito, con mareas crecientes bajo la superficie, donde los monstruos podían tender emboscadas o podían estallar desastres ambientales en cualquier momento. Desde que Quisense y su grupo se atrevieron a navegar hacia el mar, debieron haber hecho algunos preparativos, pero, justo cuando terminaban de lidiar con las jugadoras reclutadas, un dragón negro gigante apareció repentinamente en el cielo. El dragón, como una pequeña montaña, voló hacia el barco de piedra, proyectando una sombra como nubes oscuras sobre una ciudad. Era precisamente el dragón negro al que Osirio había mirado antes, madre de la destrucción Corella. Anteriormente, este dragón se usaba como montura. Considerando que a los jugadores de aquella época les resultaría muy difícil dominar a un jefe mítico como él, este dragón negro se le entregó a su madre, Virginie, como montura. Y esto ya era un hecho bien conocido en el país de la Gran An. En ese momento, al ver la aparición de la madre de la destrucción Corella, el dragón, Quisense y otros del gremio del Océano Cálido cambiaron sus expresiones. Rápido, rápido, traigan a esas mujeres de vuelta. Quisense dio la orden, y el hombre de mediana edad que controlaba las abejas inmediatamente ordenó a las abejas convocadas que actuaran, matando instantáneamente a las mujeres indefensas. En cuestión de segundos, todas estas mujeres revivieron dentro de la cabina de piedra del barco, luciendo como si estuvieran dormidas. Inmediatamente después, con un fuerte estallido, el dragón negro descendió del cielo y un aliento de dragón negro se extendió, destruyendo instantáneamente la barrera defensiva circundante. Lo que siguió fue un par de garras de dragón empujando directamente contra la proa del barco de piedra, provocando que todo el impulso hacia adelante del barco se detuviera abruptamente con un estruendo. El enfrentamiento entre objetos enormes y la parada repentina del gigantesco barco de piedra provocó que decenas de miles de jugadores a bordo tropezaran y cayeran. Combatientes incluso más fuertes como el vicelíder del gremio Quisense casi cayeron al suelo. Quisense se aferró rápidamente a la barandilla, y en medio del violento temblor del barco de piedra, miró hacia adelante y vio a la diosa de la luna parada en la espalda del dragón negro con una expresión fría. Llevaba una túnica mágica de color blanco luna, su cabello largo estaba atado, sus ojos eran indiferentes y lo más importante, estaba bañada por la luz de la luna, como si pudiera devorar a alguien en cualquier momento. Espera. Diosa de la luna, nuestro gremio ya abandonó el país del Gran An.
Ahora en nuestro barco hay muchos miembros de la Gran CIA. Deberías saber lo que esto significa. Kui Seng-se gritó de inmediato. Cuando gritó estas palabras, todos en el gremio del Océano Cálido en el barco se pusieron tensos. Sabían que el momento siguiente podría muy bien decidir sus vidas o sus muertes. Sin embargo, la diosa de la luna, que parecía indiferente a sus ojos, dijo fríamente, «Deja que tu NPC salga». Esta petición sorprendió un poco a Kui Seng-se y a los demás. ¿PNJ? Aunque desconocían que quería ser la diosa de la luna, no se atrevieron a negarse. Inmediatamente invitaron a 2 PNJ a salir del camarote. Estos 2 NPC eran un anciano humano y un hombre hongo. Este último pertenecía a un jugador de una civilización alienígena. La persona hongo medía solo 1,2 metros de alto, su cabeza era como un hongo, sosteniendo una gorra con forma de paraguas, y no tenía extremidades, flotando completamente en el aire. Este tipo tampoco tenía rasgos faciales. Su método de percepción era a través de cientos de delgados tentáculos debajo de su gorra, que poseían 3 tipos de percepción equivalentes a la vista, el olfato y el oído humanos. ¿Potenciador de equipo? Virginie miró primero al anciano humano, frunciendo el ceño. Virginie, por supuesto, entendía lo que era un mejora de equipo. La función del PNJ era ayudar a los jugadores a mejorar el equipo, similar al efecto de una piedra de refuerzo, pero el coste era mucho mayor. Cuando los jugadores no tenían suficientes piedras de refuerzo, este PNJ seguía siendo algo útil. Pero claramente, Virginie no estaba allí por este tipo. Ella miró al hombre hongo. Ingeniero hongo Swan Balulu, LV50. Ingeniero hongo, eres tú. Venga conmigo. Virginie miró al hombre hongo, levantó la mano y liberó zarcillos de luz de luna que rodearon al hombre hongo. Como Virginie, cuya plantilla de PNJ había sido eliminada por Infeng, ya no estaba sujeta a las limitaciones de los PNJ. Con todo su poder de combate desatado, era naturalmente mucho más fuerte que este hombre hongo. Inesperadamente, el hombre hongo comenzó a luchar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Humano, ¿a dónde me llevas? No vayas a Gran Cia. No vayas a Gran Cia. Lo escuché. Los humanos de la Gran Cia comen hongos. Los hongos serán comidos. Al oír esto, Virginia inmediatamente se puso a pensar. Ella preguntó, ¿quién te dijo eso? Los cientos de tentáculos del ingeniero hongo Swan Balulu flotaron hacia arriba, apuntando directamente a un joven de cabello amarillo. Era Kui Seng-se. Él te está mintiendo. Virginia miró a Kui Seng-se, sin pensarlo en absoluto. Con un gesto de la mano, subió al hombre hongo al lomo del dragón negro. La sombra no come gente hongo. Únete a nosotros y te irá bien. Tan pronto como salieron estas palabras, no solo el hombre hongo quedó estupefacto, sino que todos en el barco de piedra también quedaron atónitos. ¿Sombra? ¿Esta diosa de la luna está con sombra? Espera, tenemos gente de la Gran Cia en nuestro barco. Kui Seng-se todavía intentó salvarse, pero Virginie no le dio ninguna oportunidad. Con solo levantar la mano, innumerables espadas de luz lunar descendieron del cielo, cortando instantáneamente la nave de piedra en cientos de pedazos. Inmediatamente después, las espadas de luz lunar explotaron, matando a todos los jugadores en la nave y sumiéndolos en un estado de susurros. El barco de piedra se hundió. Las decenas de miles de jugadores en todo el barco fueron asesinados en media hora por Virginie, quien redujo su esperanza de vida a 0, lo que llevó a su muerte total. Cosecha, un hombre hongo, vida útil de 470.000 años. Virginie montó a Madre de la Destrucción Corella, llevando al ingeniero hongo Swan Balulu, elevándose hasta el horizonte. Todo esto fue presenciado por las jugadoras de Gran Cia que habían bebido el agua del alma errante. Nunca esperaron que esta diosa de la luna, que había arrasado el gran país Han, en realidad estuviera aliada con Sombra. En otras palabras, ahora en el gran país Han, todos trabajaban para Sombra. Algunos de ellos originalmente pensaron que estaban salvados, pero resultó que la diosa de la luna estaba atacando indiscriminadamente. En comparación con Kui Seng-se y otros que fueron completamente llevados a la muerte en un estado de susurros, se podría decir que estas jugadoras estaban aún más desesperadas, porque vieron impotentes como las mataban una y otra vez, y como almas, no podían hacer nada. En sus últimos momentos de vida, comprendieron profundamente que la muerte no es aterradora. Lo aterrador es el proceso de esperar la muerte. Capítulo 990. El apóstol del abismo, Fuluodi,
quedó atónito en el acto. ¿Ingeniero hongo? Después de que In Feng recibió la noticia, inmediatamente hizo que Ghost Spirit hiciera un viaje al gran país Han para reclutar a ese NPC en el gremio, luego se teletransportó de regreso a la Academia Evil Spirit. Debido a la destrucción y disolución del gremio Océano Cálido, este hombre hongo volvió a ser un PNJ libre. Tras ser reclutado activamente, desbloqueó 3 funciones, desde básica hasta intermedia y avanzada, todas desbloqueadas. Función básica: puede ayudar a construir barreras defensivas, permitiendo que el núcleo de la barrera defensiva se mueva y aumentando la durabilidad de la barrera en un 200%. Función intermedia: permite que la barrera defensiva del gremio absorba energía del aire, convirtiéndola en una fuente de restauración de durabilidad, recuperando un 1% de durabilidad por segundo. Función avanzada: transforma la barrera defensiva del gremio en una cúpula de ingeniería, que ya no posee la naturaleza de un escudo / barrera, no se ve afectada por las bonificaciones de daño de escudo ni por los efectos que lo ignoran, y es capaz de aislar la influencia de energía de nivel superior. La durabilidad de la cúpula de ingeniería aumenta un 700%. Se puede decir que la llegada de este NPC realmente hizo que la defensa del gremio de In Feng fuera inexpugnable. Un aumento total del 900% en la durabilidad de la barrera, que es 10 veces la durabilidad, y puede recuperar el 1% de la durabilidad total por segundo. Simplemente invencible. Si realmente se enfrentaran a una batalla prolongada, ¿cuántos años de vida podrían salvarse con ello? Además, la función avanzada de esta persona hongo permite que la barrera defensiva ya no sea un escudo / barrera, transformándola directamente en un domo de ingeniería. De esta manera, ya sea que se trate de órdenes que ignoren el escudo, reglas o mejoras de atributos como bonificaciones de daño de escudo, todas pierden su efecto en este domo de ingeniería. Incluso los desastres naturales de carácter ambiental solo pueden aniquilar las barreras defensivas. Esta cúpula de ingeniería ya no está dentro del alcance de una barrera, por lo que naturalmente no será aniquilada por desastres naturales ambientales. Si se construye una fortaleza aérea, podré trasladar el escondite de mi gremio a cualquier lugar del mundo. Si la imaginación es un poco más rica, cuando lleguen a Orderland, ¿se podrá construir un planeta artificial para que gire alrededor de Orderland? Un escondite absolutamente seguro que pueda servir como fortaleza de guerra, incluso para In Feng, es bastante tentador. La clave todavía está en In Feng. Aquí puede proporcionar los materiales de primer nivel para construir tal fortaleza. Es decir, en el 20º piso del Pozo del Tejido de Sueños, hay un complejo arquitectónico ultra grande que abarca 1200 kilómetros, y In Feng puede sacar fácilmente los materiales de jade blanco dentro del complejo. Y esos materiales de jade blanco son absolutamente los materiales de más alto nivel en todo el universo. Al menos con la habilidad actual de In Feng, no puede causarles ni un mínimo daño. Usando dichos materiales de jade blanco para construir una fortaleza, y luego haciendo que el ingeniero hongo ayude a crear la cúpula de ingeniería defensiva exterior, se puede construir una fortaleza absolutamente segura. Además, los materiales de jade blanco son materiales naturalmente antigravedad y pueden flotar fácilmente. En otras palabras, In Feng podrá construir una fortaleza celestial invencible que pueda moverse libremente. Por supuesto, este proyecto de ingeniería es un poco masivo y In Feng no tiene mucho tiempo para lidiar con él, por lo que simplemente se lo entregó a Wang Ye Weiyu, dejando que el gran oficial Xia organizara a algunos individuos fuertes. La razón por la que necesitamos individuos fuertes es naturalmente porque, incluso si In Feng sacara esos materiales de jade blanco, serían existencias absolutamente pesadas. Aquellos con un poder de combate demasiado débil ni siquiera podrían moverlos, y mucho menos reconstruirlos para formar una fortaleza. Por supuesto, todo esto puede ser organizado por el gran oficial Xia. En cuanto a In Feng, naturalmente tiene en mente cada pieza de material de jade blanco que mueve y no tiene miedo de que alguien tome algo en secreto. Lo único que hizo reír y llorar a In Feng fue la persona hongo que Virginie trajo a la fuerza. Incluso después de ser teletransportado a la Academia del Espíritu Maligno, este hombre hongo temblaba por completo. Había oído que temía ser devorado por los jugadores de la Gran Xia. Ante esto, In Feng no pudo evitar quedarse sin palabras. Pero, de nuevo, si este hombre hongo apareciera en la provincia de Yun, quizás alguien realmente querría comérselo. In Feng no pudo evitar pensar esto. Han pasado 2 días desde que el ingeniero hongo Xuan Xuanbalulu fue traído de regreso. In Feng calculó el tiempo. El segundo niño del abismo estaba a punto de ser concebido por completo. Y durante estos 2 días,
además de ganar más de 1.000.000 de puntos de evolución, Infeng también logró obtener los atributos de la pizarra que aún tenía sobre él, mientras estaba al lado de Little Black. Esa era la fuente de sangre de la pizarra de bendición del dios antiguo, adjunta a extintor de civilización mano de fuego ardiente, que proporcionaba un atributo con un valor no muy alto. La duración del beneficio se extendía en un 227%. Aunque el valor no era demasiado alto, seguía siendo útil. Pizarras de bendición, sus efectos aún son un poco débiles. Aún necesitamos más pizarras elegidas por Dios. Infeng sabía que si este atributo se refinara en una pizarra elegida por un dios, su valor definitivamente superaría el 1000%. Aunque las pizarras de bendición no tienen efectos negativos, sus valores positivos no serán muy altos. Lo más útil es refinar algunas mejoras especiales que aún no se tengan, es lo más rentable. Infeng era demasiado perezoso para darle demasiadas vueltas, con lo suficientemente bueno estaba bien. De todos modos, más tarde serían reemplazados por pizarras elegidas por Dios. Y la persona Hongo Swan Balulu, después de 2 días de llevarse bien con los jugadores del gremio Skybolt, finalmente se relajó. Descubrió que había sido completamente engañado. Los grandes jugadores de Xia son encantadores y amigables. ¿Cómo podrían comer hongos? Entonces, en cooperación con el gran oficial Xia, comenzó a participar en secreto en la construcción de una fortaleza aérea de jade blanco en el cielo de ultramar de Modu. Esta fortaleza aérea podría llevar algún tiempo construirse, pero Infeng no tenía prisa. Siempre que pueda completarse antes de que se actualice la columna vertebral del quinto mundo, estará bien. Con esta fortaleza aérea, será más conveniente lidiar con la columna vertebral del quinto mundo. Justo entonces, Espíritu Fantasma envió repentinamente un mensaje privado. Maestro, el sistema me acaba de informar que el apóstol del abismo ha sido completamente concebido. Infeng, está bien, espera mi mensaje. Prepárate para entrar al mundo del abismo y farmear monstruos en cualquier momento. Después de dar sus instrucciones, activó el brazalete abisal en su mano. La niebla abisal surgió por todos lados, llevando a Infeng al mundo abisal recién descongelado. El silencio, el frío, una vasta extensión de niebla gris, envolvían este mundo. Niño del abismo conciencia Floti, LV45. Grado antiguo. Floti, uno de los 6 grandes apóstoles bajo el antiguo dios del abismo, el apóstol adelante. Este niño del abismo está controlado por la conciencia de Floti. Por favor, trátelo con cautela. Una sombra negra de brazos largos, de más de 50 metros de altura, con una figura esbelta y delgada, estaba sentada en una pila de ruinas, emitiendo una frialdad extremadamente aterradora. Bajo el antiguo dios del abismo, la conciencia del apóstol adelante Floti, después de una larga espera, finalmente descendió al cuerpo de este niño del abismo, ganando control sobre él. Déjame ver, el genio de Blue Star. Espera, ¿no dijeron que la profesión del genio de la estrella azul era algo así como sombra? ¿Cómo podría ser algo llamado espada de manantial amarillo, lo que copió mi cuerpo de niño del abismo? Y este tipo no tiene ni una sola habilidad de abismo. ¿Cómo fue posible que esto engendrara al niño del abismo? Cuando este apóstol del abismo descendió, quedó instantáneamente estupefacto. Y antes de que pudiera reaccionar, Infeng y Grey Chicken ya habían llegado silenciosamente no muy lejos de él. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.